Subimos el volumen. Ahora se me escucha mejor. Me dicen, por favor, si se me escucha mejor. Maestra Roxana Díaz, se le escucha muy bien. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces, que han tenido instituciones focalizadas, ¿cierto? Estas instituciones las focalizó el Minedu, y el Minedu nos dice que ha focalizado de una manera aleatoria. Eso quiere decir que no ha habido ningún determinante para decir esta sí o esta no. Simplemente ha sido al azar. Entonces vamos a dar un paseo rapidito de qué es Simón, ¿no? Simón se crea en el año 2015 en la DREL como un sistema para poder hacer el monitoreo y poder medir los indicadores de gestión. Y luego en el 2016 se pasa al Minedu ya como una plataforma ya no regional sino nacional. Entonces, ¿por qué se crea un sistema de monitoreo? Porque hay la necesidad de tener información real y oportuna de los programas y estrategias implementadas para saber si es que vienen funcionando o no. Les pediría por favor que cierren sus micrófonos, porque si no, no me van a escuchar y luego va a ser un poco difícil que puedan entender un poco la lógica del trabajo. Muchísimas gracias. Entonces, esta plataforma se crea con la necesidad. A ver, vamos a mirar. Una botellita de agua. Listo. Silenciado. Se crea ante la necesidad de tener información y poder medir. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver un programa, una estrategia de implementación tiene un presupuesto. Y como gestor tengo que saber si el presupuesto debe continuar con esa estrategia o con ese programa o definitivamente no vale la pena continuar porque no está dando los resultados, los indicadores me están diciendo que no se está logrando lo que se quería y tengo que modificarlo o cambiarlo por otro. Entonces, en ese sentido, Simón lo que hace es medir indicadores de la gestión, ¿no? En alguno de los programas o estrategias para poder tomar decisiones. Y esa toma de decisiones tiene que ser objetiva, relevante y oportuna. Por ello, Simón trabaja en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Ustedes ingresan su información y en el mismo momento que ustedes la ingresan pueden ver el reporte a nivel de colegio. ¿Cuál es el resultado que arrojó lo que ustedes han ingresado? Pero la UGEL va a poder ver el reporte de todos los colegios que han ido ingresando información y va teniendo un reporte a nivel de UGEL, a nivel de todo su ámbito. La DREL va a ver en el mismo tiempo el resultado de cada UGEL y el Minedu va a ver al mismo tiempo el resultado de cada región. Entonces, es una cadena de decisores que van a poder mirar el resultado al mismo tiempo y poder tomar las medidas pertinentes. Esta plataforma está interconectada con otras, como por ejemplo el CIAGIE. Entonces, si ustedes no tienen debidamente habilitado su CIAGIE y actualizado con datos, lo que va a jalar Simón va a ser errado. Porque va a jalar lo que está en el CIAGIE en este momento. Con el Nexus, si ustedes tienen algún docente que todavía no ha sido registrado en el Nexus, como que está con licencia o no ha sido registrado en el Nexus porque lo adjudicaron y todavía no tiene RD, eso también va a ser un impedimento porque la información de los docentes que están registrados se jala del Nexus. Del padrón de Scale, en cuanto a cantidad de estudiantes y en cuanto a lo que es la identificación de cada uno de nosotros desde la RENIEC. Yo pongo mi DNI y sale mi nombre. ¿Por qué? Porque lo jala de la RENIEC. Entonces, es un sistema interconectado. Yo no lo puedo cargar porque viene precargado. ¿Cuál es el objetivo de este monitoreo? Este monitoreo lo que busca es generar información real respecto a las acciones que nuestros docentes han venido realizando para implementar el tema de Aprendo en Casa con nuestros estudiantes de acuerdo a la normativa. Quiere decir que, si bien es cierto, yo puedo adecuar, puedo modificar, puedo contextualizar, no puedo salirme de la norma técnica, ¿sí?
Entonces, el indicador que va a medir este monitoreo es el porcentaje de docentes de educación básica regular que han implementado esta estrategia de aprendo en casa en las escuelas, siguiendo las orientaciones normativas que el Minedu nos dio en las diferentes normas técnicas publicadas. ¿Cuál es el ciclo de este trabajo de monitoreo? El primero es el paso que estamos haciendo ahorita, el recojo de información. Yo hago mi monitoreo y lo registro. A eso se le llama recojo de información. Cuando yo hablo el reporte que me da Simón, voy al segundo paso, que es el análisis de la información y la determinación del avance. Quiere decir, voy a ver, de 10, ya he avanzado 3, me faltan 7, pero además puedo ir mirando esos 3 en qué situación están respecto a los aspectos a monitorear. El paso 3 es la implementación de recomendaciones. Entonces, yo voy mirando los resultados, me salen algunas recomendaciones y yo comienzo a implementarlas para ir modificando, ir generando un cambio positivo en mi institución. Y por último es el de la determinación del nivel de logro y las lecciones aprendidas. Cuando yo termine en diciembre, yo voy a poder ver cuál es el nivel de logro de mi escuela y cuáles son las lecciones aprendidas respecto a cómo hemos venido implementando Aprendo en Casa en la escuela en este proceso de educación a distancia. ¿Cuál es el enlace? Simón Ministerio de Educación es simon.minedu.gov.pe. Con ese enlace nosotros vamos a entrar. Perdón, se me pasó. Son 5 puntos que tenemos que tener clarísimos para poder empezar este monitoreo. El primero son los aspectos a monitorear. Entonces, en ese sentido, en los aspectos a monitorear tenemos la conectividad. El primer aspecto que vamos a monitorear es la conectividad. El segundo es el planteamiento curricular. El tercero es el acompañamiento y mediación entre docentes y estudiantes. El cuarto es la evaluación formativa. Sigue convivencia escolar aplicada a la escuela, el trabajo colegiado, el uso de tabletas o de cuadernos de trabajo, y el último es la comunicación con la familia. ¿Sí? Entonces, si no tengo tabletas, es solo cuadernos de trabajo. Si tengo tabletas y cuadernos de trabajo... Rosanita, disculpa que te corte. Los directores de mención refieren si puedes subir un poquito tu audio. Ahorita está al máximo. Yo en el otro monitor que tengo acá al costado me escucho en retorno bien. No sé, por favor, si me dicen que hay dificultad, pero yo no tengo problema. Sí se escucha, Rosana, sí se escucha. Claro, de repente hay otros audios que se escucha un poquito más fuerte, ¿no? Pero sí se escucha, no hay problema. Ya, sí, por favor, revisen sus audios, ¿sí? Porfis. Ok, continúa, Rosana, muy bien, gracias. Ya, me sale aquí que hay personas que están levantando la mano. Yo les voy a dar la palabra, pero cuando terminemos, por favor, ¿sí? Para poder tener una lógica de la presentación y al final todos los que necesiten consultarme algo lo van a hacer. Entonces, estos son los aspectos a monitorear. ¿Quiénes son los informantes? ¿Quién es el informante? A la persona de la que yo recojo información. Entonces, el informante es el docente al que yo monitoreo, ¿sí? Es el docente inicial de primaria y secundaria, y la información que ellos me van a dar tiene carácter de declaración jurada. O sea, lo que ellos me van a decir definitivamente es como si hubieran firmado una declaración jurada sobre aquellos aspectos que han sido monitoreados. ¿Cuál es el método para monitorear? Tanto los directores como los especialistas van a monitorear a través de una llamada telefónica o de una videollamada, que puede ser del WhatsApp o de alguna sala como esta. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo para monitorear? Empezó en agosto y termina el 17 de diciembre. Hay 2 visitas que tienen ustedes que realizar a cada docente. La primera visita termina el 8 de octubre. La segunda visita empieza el 25 de octubre y termina el 10 de diciembre. Y es a las mismas personas que yo monitoreé en la primera visita. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué hay un espacio entre el 8 de octubre y el 25 de octubre? Para que ustedes tengan tiempo de intervenir con los docentes y poder encontrar mejoras en la segunda visita. Y por último, ¿cuál es la meta? Es la que ustedes tienen planteada en el oficio 282. ¿Sí? Entonces, continuamos y vemos. ¿Cómo ingreso a Simón? Ya les dije, ¿no? ¿Cómo entramos? simon.minedu.gov.pe. Cuando yo pongo eso en el internet, me va a salir esta máscara, la máscara que está a la izquierda, que dice Simón y está el logo. Ahí dice, iniciar sesión. Inicio la sesión y me voy a la siguiente máscara, que es esta negra, que es el Passport, el sistema de seguridad del Minedu, que nos sirve para ingresar a todas las plataformas o espacios virtuales del Minedu. ¿Qué tengo que poner en el Passport? Como usuario y contraseña. Si yo soy director, voy a poner mi usuario y contraseña del CIAGIE. Si yo no soy director, si soy subdirector y me he registrado porque mi director ha enviado el Excel de manera oportuna para que me llegue usuario y contraseña, entonces en esta semana voy a recibir en mi correo, en el correo que yo he declarado y que se ha registrado en el Excel, voy a recibir el usuario y la contraseña. Si no la estamos recibiendo en la parte de la bandeja de entrada, búsquenla por favor en no deseados, porque a veces los correos del Minedu se van a no deseados, ¿sí? Pero esta semana tiene que haberle llegado a todos. Si hasta el viernes algún subdirector que ustedes registraron, porque solo se han registrado 26, después de la fecha nos han llegado más solicitudes, pero les hemos tenido que decir, disculpen, ya no, porque el Minedu puso una fecha y nosotros no hemos podido enviar extemporáneo porque el Minedu no ha recibido registro extemporáneo. Entonces, estos 26 subdirectores que se han registrado, si alguno de ellos hasta el viernes no ha recibido ni en su bandeja de entrada, ni en correos no deseados, el enlace del Minedu, nos avisan por correo electrónico a Mari Carmen o a mí para que nosotros podamos hacer la consulta al Minedu de qué sucedió. ¿Sí? Entonces, una vez que yo registro mi usuario y contraseña y pongo iniciar sesión, voy a obtener esta máscara de abajo. En una dice monitoreo versión 2.0 y en la otra dice monitoreo versión 3.0. A esa es a la que tenemos que ingresar. Monitoreo versión 3.0. Una vez que he ingresado a monitoreo 3.0, tengo 5 pasos que tengo que seguir. Paso 1, tengo que elegir mi servicio educativo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 3 niveles, cuando yo entre como director voy a encontrar mis 3 códigos modulares y voy a tener que ir registrando en cada uno de los códigos. Luego que he elegido mi servicio educativo, el segundo paso es agregar mis muestras. Una vez que tengo mis muestras y las asigno, porque me las tengo que asignar, entonces paso al paso 3, que es programar las muestras. Una vez que ya he programado, he puesto fecha y hora de monitoreo, paso a ejecutar el monitoreo. Y una vez que ejecuto y que culmino con el registro, ya hago el cierre de la muestra monitoreada. Todo esto es lo que vamos a ir viendo a continuación. ¿Cómo elijo mi muestra? A mí me va a salir mi rol de director. Yo hago un clic en mi rol de director y me sale. En este caso, esta directora tiene 2 niveles. Y le salen sus códigos modulares de los 2 niveles. Yo le hago clic para poder elegir mi nivel y comenzar a hacer mi proceso de muestra. Si tengo uno solo y me sale un solo recuadro, igual tengo que hacerle clic, porque si no, no voy a continuar. ¿Sí? Entonces yo selecciono, hago mi clic y me va a salir esta máscara. Esta máscara que vemos aquí, en el lado izquierdo, tenemos Simón, bienvenida, dashboard, módulo de monitoreo.
Monitoreo. Abro monitoreo y me va a salir muestra, programación y ejecución. ¿A dónde voy? A muestra. Una vez que le hago clic a muestra, me va a salir esta maqueta. En esta maqueta me van a salir todos los planes que están vigentes. Entonces yo tengo que revisar cuál es el plan que corresponde al monitoreo que voy a hacer. Entonces, para evitar confusiones, acá está. Nuestro plan tiene un código, PM-06. Plan de monitoreo a docentes sobre la estrategia Aprendo en Casa Nacional 2022. Y tiene un solo instrumento, que es el instrumento-09, ficha de monitoreo a docentes para la estrategia Aprendo en Casa, ficha de observación. Esto lo tenemos que tener así como el ABC. Mi plan con el nombre bien claro y mi ficha con el nombre bien claro. Para no confundirme y no irme para otro espacio en donde no voy a poder realizar mi trabajo. Entonces, entro a PM6, plan de monitoreo a docentes para la estrategia de Aprendo en Casa, y hago clic. Una vez que he hecho clic, me aparece esta pantalla. En este caso aparece, hola Iris Roxana. ¿Quién es Iris Roxana? Soy yo. UGEL 01 como especialista, 81 muestras. Tengo aquí mi periodo, educación básica, básica regular, actores, especialista DRE, UGEL, director y docente. Instrumento, ficha de monitoreo docente sobre la estrategia Aprende en Casa. Y aquí está dividida mi muestra. ¿Estamos? Seguimos. Una vez que yo ya he mirado eso, hago clic en mi instrumento y cuando yo hago clic en el instrumento me aparece esta siguiente maqueta. Clic, ficha de observación, filtro, por muestra o por monitor, por muestra. Pongo el DNI, pongo buscar para que me salga el docente. Luego vengo aquí, pongo mi código modular y me va a salir el nivel educativo. Una vez que he puesto el DNI, que he puesto el código modular, coloco buscar. ¿Y qué va a suceder? Va a aparecer el docente. Y sigo registrando al siguiente y al siguiente hasta que en la parte de abajo me va a ir apareciendo. No me aparece el docente, pongo agregar muestra y se va al espacio de las muestras. Busco el siguiente docente, pongo buscar, aparece, agregar muestra y todos los datos me van a aparecer abajo. ¿Cómo me aparecen los datos? Aquí está. ¿Ven? Después de que he agregado las muestras voy a tener mi listado de docentes. En este caso, esta es de la directora Linda Cantacio, de la Institución Divina Pastora de Ventanilla, Ciudadela Satélite. Entonces, ella es directora de un inicial. Ella ya seleccionó su muestra. Una vez que tiene seleccionada su muestra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que asignarse la muestra. Entonces, si yo voy a tener al subdirector que me va a acompañar al monitoreo, ¿qué docentes monitoreo yo y qué docentes monitorea él? Ya lo tenemos definido. Entonces, solamente le hago el check a aquellos docentes que yo voy a monitorear. Si tengo 20 docentes, pero en mi muestra, en el oficio, solo dice que voy a monitorear a 10, selecciono cuáles son los 10. Si tengo 10 y me salieron 10, los tengo que seleccionar a todos. Una vez que les he puesto el check al costado, ustedes ven que al lado izquierdo hay un check, aquí, le hago el check a los que yo estoy seleccionando y pongo asignarme como monitor. ¿Qué quiere decir? Que ya le dije al programa que esos son los docentes con los que yo voy a trabajar. Entonces, check en el recuadro, asignarme como monitor, agregar. Una vez que pongo agregar, todos esos docentes han pasado a mi espacio como monitor. Y ya los tengo seleccionados para comenzar a programar. Si no realizo estos pasos, no voy a poder continuar. Si por ahí me olvidé de algún docente, puedo en cualquier momento regresar aquí y registrarlo y asignármelo también.
No hay ningún problema. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ya tenemos, me los asigné y ya aparecen mis docentes y abajo aparece el nombre. Aquí aparece el nombre de la directora, que es la que se asignó. Si me los hubiera asignado yo, aparecería mi nombre, Roxana Díaz. ¿No es cierto? Estos docentes ya están asignados. Necesito más, acá está, más muestras y regreso a donde están las muestras para seguirme asignando. ¿Mm? Entonces, ya aquí tengo este paso culminado, ya tengo mi muestra completa, ya está agregada, y me voy al siguiente paso, que es la programación. ¿Cómo programo mi muestra? Entonces, bajo de muestras a programación y hago clic en programación. Cuando hago clic en programación, ¿qué tengo que hacer? Primero, revisar que el plan que me sale es el plan correcto, el PM-6. Y luego revisar si ese plan aquí dice vigente. Una vez que sé que es el plan y que está vigente, entonces continúo. Y aquí yo voy a encontrar el instrumento. Hago clic en el instrumento y cuando hago clic en el instrumento aparece esto de aquí. Mi muestra me está apareciendo ya aquí con el nombre, con el colegio y con el 1. ¿Qué quiere decir 1? Que son los que tengo que visitar en mi Recording in visita. progress. Perfecto. Vamos a ponerle el número 1 para poder yo generar, ¿qué? Mi programación. Una vez que le pongo clic en el número 1 me va a aparecer esta máscara. El 1, pero no hay ni fecha ni hora. Y dice sin programar. ¿Ven aquí abajo? Sin programar. Le hago clic aquí al centro y me va a aparecer el siguiente recuadro. Hago clic y me aparece esta máscara de acá. Programación de visita. Fecha, hora, inicio, día, término, tipo de visita y dato adicional. Empiezo por la fecha. Hago clic en la imagen de calendario y me aparece el calendario. Entonces yo me voy a agosto, septiembre, ¿cuándo lo voy a programar? Hago clic en la fecha que, perdón, en la fecha que estoy programando y me va a aparecer la fecha. Luego me bajo a lo que es hora de inicio y hago clic en el relojito y me aparece el reloj. Pongo la hora, ¿no? Va a ser a las 4, a las 4 y 5, a las 4 y 15, a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 9 de la mañana. Pongo mi horario de inicio y pongo aceptar. Y en la hora de fin, también yo les recomiendo poner alejadas las horas. No porque yo voy a monitorear de 4 a 5, yo pongo de 4 a 5. Porque ¿qué pasa? No termino a las 5 y la ficha se me cerró y no pude registrar. Entonces, pónganlo hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche. No lo pueden poner después de las 11:59, porque ya se pasa el día siguiente. Pero tienen el rango hasta las 11:59 de la noche para poder ustedes señalar que es la hora final del registro de este monitoreo. En lo que es tipo de visita vamos a poner, buscamos, porque es desplegable y elegimos virtual. Y aquí, si yo he hecho a través de llamada telefónica, pongo mi número de teléfono. Si lo he hecho a través de un enlace de una sala virtual, pongo el enlace de la sala virtual. Por ejemplo, si está fuera el monitoreo, tengo que poner el enlace con el que nosotros hemos ingresado a esta sala. ¿Sí? Entonces, terminado esto, yo hago guardar y me aparece esta máscara. Denme un segundo, por favor. Mil disculpas, denme un segundo. Luis, un favorzote. Mari Carmen, comunícate con Luis Mauricio, dile que estoy, por favor, exponiendo. Gracias. Entonces tenemos aquí
que ya está programado, ¿sí? Está programado para el día 22 de 4:05 de la tarde a 11:59 de la noche. Así tengo que programar todas mis visitas. Una vez que termino de programar, hoy día voy a monitorear a esa profesora porque la he programado para hoy y hoy es 22. Entonces vengo aquí a donde dice, ya no muestra, ya no programación, sino ejecución, y hago clic en ejecución. Me va a aparecer la máscara de ejecución, reviso que sea mi plan, este no es el plan, cambio de plan, veo que es el PM-06 vigente y hago clic en el plan. Vengo aquí y veo que es el plan de el PM-06, mi instrumento que es mi ficha de observación, hago clic, me aparece la docente. Entonces, una vez que me aparece la docente tengo dos opciones. Si ya he usado Simón y sé cómo usarlo y no tengo problemas, entro a ejecutar. Pero si soy nueva, es la primera vez que voy a usar Simón, tenemos un salvavidas, que es este ciclista. Este ciclista es nuestro amigo del espacio de entrenamiento. Y le hago clic a mi amigo del espacio de entrenamiento y me va a aparecer la ficha de entrenamiento. Mi espacio en donde dice entrenamiento, los datos de la docente, continuar. Hago clic en continuar, me aparece la ficha y puedo ir haciendo mi ensayo-error. No se preocupen, no se malogra, no se graba nada. Yo ensayo y cuando ya me siento seguro salgo de la zona de entrenamiento. Puedo avanzar, puedo retroceder, puedo cambiar lo que he puesto. No hay ningún problema. Este es un espacio donde nos podemos equivocar y no pasa nada. Una vez que terminé con esta plataforma de ensayo, regreso a ejecución para poder yo hacer ya mi ejecución regular. Hago nuevamente clic en el nombre de la docente, ya no hago clic en el ciclista, ya no me voy al ciclista, me voy al nombre de la docente que está con su número 1. Cuando hago clic me va a salir esa preejecución. La profesora Marielena Castro, ¿se encontró para poder ser monitoreada? Sí. Si pongo no, porque yo la cité, la llamé y no me contestó, entré a la sala y no entró, pongo no y se cierra el monitoreo. Y es válido. Pero si yo logré monitorearla, pongo sí. Es ingreso de datos de un instrumento ya ejecutado. Como es la primera vez, pongo no. ¿Por qué ponemos esto? Porque yo puedo estar, la monitoreé de 4 a 5. A las 5:30 me pongo a registrar. Y a las 5:50 sucede lo que me ha pasado ahorita. Me llama mi jefe. Entonces, ¿qué hago? Pongo guardar, contesto la llamada y luego regreso. Ingreso, pongo sí, y aquí donde dice ingreso datos de un instrumento ya ejecutado, pongo sí. Y me va a llevar al documento que yo guardé, pero que no está completo para continuar. ¿Se entendió? Yo registro mi instrumento. Puedo guardarlo y no completarlo. Como tengo tiempo hasta las 11 de la noche, respondo mi llamada, termino la llamada, regreso, vuelvo a hacer clic en el nombre de la profesora, pongo que sí la encontré y donde dice es ingreso de datos de un instrumento ya ejecutado, pongo sí. Pongo iniciar ejecución y me va a salir el instrumento que ya tiene espacios llenados y otros espacios por completar. Entonces, no si es la primera vez que voy a llenar y no tiene ningún registro. Sí, si lo guardé y estoy retomando el registro.
me sale esta máscara que dice en ejecución, pongo continuar y ya me salen los ítems con las alternativas para ir llenando. Yo voy llenando y aquí tengo estas llamadas que es para poder escribir algún tipo de observación en cada uno de los ítems, si es que yo quiero. Si no es necesario ponerlo en todos, yo puedo seguir llenando sin necesidad de los ítems. ¿Sí? Entonces, una vez que yo culminé con este llenado, me voy a poner guardar. Porque pongo guardar porque ya terminé todo mi aspecto. Y me va a salir. ¿Está seguro que desea guardar las respuestas? Sí. Y como ya terminé todos los aspectos, todos los ítems de este aspecto, que es el aspecto de acceso a Internet, me sale completado. Una vez que ya lo tengo completado, paso al siguiente aspecto. ¿Qué pasa si yo pongo sí y aquí me sale color rojo y no me sale la palabra completado? Regreso, voy poniendo anterior, 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 voy desde la primera y reviso porque quiere decir que en algún ítem no marqué bien o me olvidé de marcar o marqué y se desmarcó. Reviso todo, vuelvo a marcar aquello que no haya estado completo, otra vez guardo, pongo sí y ya me va a salir completado. Cuando yo ya tengo todos los aspectos completados, me va a salir esta versión de observaciones y compromisos. Porque al terminar todos los aspectos puedo yo generar mis observaciones y mis compromisos. Hago clic en observaciones y compromisos y se abre esta máscara. Pongo las observaciones que yo haya estimado pertinentes y que haya registrado cuando he hecho el monitoreo. Y en compromisos pongo cuál es el compromiso o los compromisos que me ha expresado la docente que va a implementar en su práctica pedagógica para la siguiente visita a ver mejorado, ¿no? Entonces, una vez que terminé con esto, pongo guardar. Guardo mi monitoreo, mis observaciones y mi compromiso y me va a decir, estimado, debe llenar la respuesta a todos los aspectos del instrumento. No olvide que también tiene posibilidad de registrar observaciones y compromisos. Oye, guardé y me sale esto, quiere decir que no se guardó bien. Lo vuelvo a guardar, reviso que esté bien lleno. Y una vez que ya me sale que está guardado, y me sale, ¿no? ¿Usted desea guardar? Sí. Recién una vez que he guardado, me voy a enviar. Y cuando yo pongo enviar, aquí me sale. ¿Está seguro que desea enviar las respuestas marcadas en el instrumento? Simón dice, al enviar la solicitud, esta ya no podrá ser modificada. Además, las respuestas pasarán a ser parte de las estadísticas resultantes de la ejecución de los instrumentos del plan de monitoreo en ejecución. ¿Qué quiere decir? Hasta antes de enviar, yo puedo cambiar algo o revisar si no me he equivocado. Una vez que yo envío, ya no hay marcha atrás. Eso es lo que a mí me va a aparecer en los reportes a nivel de colegio, de UGEL, de EDREL y de Minedo. Entonces, yo envío y con eso me va a salir este recuadro, en donde está el nombre de la profesora y dice ejecutado. ¿Qué quiere decir ejecutado? Se cerró, ya está, ya la monitoreé, paso a otra docente. Pero hay casuísticas que aquí les he puesto. ¿Qué pasa si yo terminé de ejecutar y me sale en proceso de cierre? O no me lo leyó. Antes de regresar, vengo a este botón rojo que dice actualizar. ¿Ven? Que hay un botón rojo aquí abajo. Debajo de esta maqueta que está a la derecha, hay un botón rojo y uno verde. En el rojo dice actualizar el estado. Yo lo actualizo, lo vuelvo a leer y sale ejecutado. Porque puede ser que no mi internet está lento y no lo he leído tan rápido y le estoy dando su tiempo para que lo lea y varíe de proceso a ejecutar. Ahora,
Si yo lo he actualizado y me sale este mensaje que está abajo que dice envío con error, quiere decir que algo en el proceso no estuvo bien. No se malogró nada. Regreso nuevamente para comenzar a revisar que todos los aspectos hayan estado bien llenados, que haya estado bien llenado mis observaciones y los compromisos, y vuelvo a colocar ejecutar, vuelvo a colocar guardar, vuelvo a colocar enviar y vuelvo a hacer el proceso. Y ya, cuando sale ejecutado es que ya culmine. Si tienen mucha dificultad en este tema del ejecutado, ahí sí pueden darnos una alerta a Mari Carmen, que esté en la sala conmigo, o a mí, por este tema. ¿Sí? Y no hay problema, nosotros les vamos a brindar asistencia técnica. Estos son nuestros celulares. Ustedes ya saben, llamadas, y si no les contestamos, nos escriben y les contestamos lo más rápido posible. Creo que les consta que siempre les respondemos, no los dejamos sin respuesta. Para todo lo que es pedagógico es con Janet, con Jorge, con los especialistas de sus redes educativas de AGED. ¿Qué quiere decir aspectos pedagógicos? ¿Cómo es esta pregunta? No sé bien qué seleccionar porque no entiendo la lógica de las alternativas respecto a la pregunta. ¿Cómo es este aspecto respecto a lo que hemos estado haciendo en Aprende en Casa? O sea, todo lo que es el contenido de la ficha es con nuestros compañeros pedagógicos. Todo lo que es Roxana, no me funciona el botón, Roxana, se me trabó y se me... no da ni para atrás ni para adelante. Roxana, he hecho 3 veces, he revisado todo, pero me sigue saliendo error en el envío. Ese es con Mari Carmen y conmigo. Todo lo que es el uso de Simón como tal, en todos estos aspectos que les he explicado. Espero que les haya servido, espero que definitivamente con esto ya hayan clarificado un poco el tema. Quedo atenta a sus preguntas. Gracias, Roxanita. Gracias, Roxana. Bien, ahora vamos a dar pase a especialista Janet Paucar para continuar la exposición. Janet, adelante. Gracias, Jorge. Aquí estoy. Muy buenas tardes, muy bien. Gracias, Roxanita. Bueno, antes de iniciar, yo quisiera que si alguien tiene alguna duda, alguna necesidad de información, porque aquí están los directores y además los docentes representantes de algún nivel, ¿no? Porque tiene que ver con un tema de monitoreo y estamos remirando de repente la focalización que se ha hecho a nivel de el plan de acompañamiento que se inició, ¿no? De acuerdo a la 273, todas las escuelas tienen un plan de acompañamiento y asistencia técnica. Sin embargo, con esta nueva información, de pronto si focaliza a un grupo de docentes, porque la escuela tiene, no sé, 120 docentes, y he focalizado a otro grupo, tengo que reevaluar para ver la nueva focalización, ya que Simón Ministerio nos está planteando una cantidad de docentes, pero es obviamente la escuela la que establece las condiciones en consenso, en asamblea, quienes van a formar parte de la muestra. Si hay alguna pregunta para Roxana, por favor, ella lo ha explicado detalladamente. Es Roxana y Mari Carmen los encargadas de mirar un poquito este tema de la plataforma desde la mirada tecnológica. Antes de que inicie yo, desde la mirada pedagógica. No sé si hubiera alguna consulta, por favor, para que Roxanita y Mari Carmen puedan absolverla. No sé, de repente pueden levantar la manito. Ahí está Soledad Loaiza. Sí, señorita, buenas tardes. Señorita, por favor, quisiera pedirle si es posible que nos facilite las PPT a través del chat. Le agradecería, señorita. Gracias. Sí, no hay ningún problema. Ahorita Roxanita y el equipo lo va a compartir. No se preocupen. No sé si hubiera alguna pregunta. Gracias.
Sí, perdón, Janecita, yo te envié el PDF, es el mismo PPT que está en PDF para que no se mueva ninguna de las imágenes de la diapositiva. Sí, ahorita lo compartimos, no te preocupes, Roxy, Jorge nos va a ayudar. A ver, acá hay una interrogante en el chat, Roxanita, a ver, lo voy leyendo, dice, en el oficio es la que se debe, a ver, dice acá, la muestra que se indica en el oficio es la que se debe tener en cuenta para el monitoreo, efectivamente. La data tiene ya una cantidad de docentes focalizados, ¿no? En algunas escuelas es menos de la cantidad total, en otras de repente es la misma cantidad. Entonces, en las escuelas donde la data sea menor a la cantidad total, hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que convocar al equipo de docentes y en función a esa decisión de quiénes van a participar de la muestra, se levanta un acta que responda pues a las necesidades y expectativas de los maestros, ¿no? Eso hay que dejarlo súper claro porque es parte también del buen clima institucional que hay que llevar a cabo, ¿no? Esa es Buenas tardes. Hola. Mil disculpas. Al respecto, en el oficio establece que en la institución 6060 es 29 docentes. Sin embargo, nosotros contamos con 27 docentes entre contratados nombrados, incluso el DAIP. Entonces, ¿cómo se procede en ese sentido en cuanto al tema de la muestra? Vamos a trabajar con los 27 porque el oficio dice 29. A ver, Roxanita Bella, ¿podrías contestar esa pregunta, por favor? Sí, por supuesto. Como yo les dije, la muestra se ha sacado del Nexus. Entonces, probablemente... Estarán contando con los auxiliares, mi Roxana, porque tengo 2 auxiliares de educación. Con mis 2 auxiliares suman 29. A ver, si me escucha un minutito, por favor. ¿Tiene algún docente que haya salido destacado o que esté como subdirector en otro lado? No, mi Roxana. ¿No? No. Ya. Entonces, lo vemos luego, ¿le parece? Me lo escribe por WhatsApp y lo revisamos y mando la consulta a la DREL. Porque la DREL es la que tendría que mirar este tema de las muestras. Pero no hay ningún problema. Si es así, eso se soluciona sin problema. Ok, mil gracias. Gracias, Roxanita Bella. Acá hay otra pregunta para ti, Rosy, en el chat. Dice, buenas tardes. Si el monitoreo inicia el 26 de agosto, ¿se ampliará la fecha de ejecución ya que estamos 14 de septiembre y no nos habilitan a la fecha? No sé, Roxanita, si podrías especificar los rangos y la cantidad de veces que va a ser monitoreado el docente, por favor. Ya, sí les expliqué, hay 2 visitas, todos están habilitados, no hay nadie que no esté habilitado. Ustedes han podido desde el primer día ingresar, porque ustedes entran con su usuario y contraseña desde AFIE, y esto está habilitado desde principios de agosto. Nosotros hemos entrado y hemos podido comprobar. Entonces sí ha estado habilitado. Y esta no es una estrategia de Lima Metropolitana, es una estrategia nacional. Aquí estamos todas las regiones del país. Las fechas han sido establecidas y no va a haber ningún cambio. Porque habilitados están todos. No hay nadie que no esté habilitado. Entonces, Roxy, de repente, en función a los plazos para hacer los 2 monitoreos de cuándo a cuándo, más o menos, hasta cuándo va a durar para que puedan hacer los 2 monitoreos. Sí, Janet, yo se los he compartido, está en el PPT. El primer monitoreo es del 26 de agosto al 8 de octubre, la primera visita, y la segunda del 25 de octubre al 10 de diciembre. Eso se ha explicado en el PPT dentro de los 5 criterios del monitoreo. Gracias, Roxy. Ahí lo tienen entonces, estimados directores, maestros, para que prevean sus tiempos. También el tema de la distribución para poder hacer un monitoreo efectivo, porque va más allá de levantar información. Y es lo que decía Roxana, y a continuación comparto con ustedes justamente la ficha que tiene que ver con este proceso de recojo de información, que lo va a hacer el propio Ministerio de Educación. Este programa de Simón es del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces nosotros como UJAL lo único que vamos a hacer es acompañar el proceso para el logro satisfactorio. Pero a la vez, más allá del recojo de información, lo que nos preocupa a nosotros es que a partir de esta mirada diagnóstica, tener de cómo estamos utilizando las experiencias de aprendizaje, no solo del aprende en casa, sino también las que estamos elaborando o proponiendo, cómo es que o cuál es el uso que le vamos a dar a esta información, de tal manera que
podamos tomar decisiones reflexivas. Yo voy a pasar rápidamente. Yanecita, perdón, discúlpame. Dos preguntas nomás que he visto en el chat para poderme ya yo retirar, porque estoy con una llamada urgente de mi jefe por un tema del SARES. Me están diciendo, las que no están focalizadas, no, las que no están focalizadas no registran. No se preocupe. Eso es solo para las focalizadas. Solo son ellas las que están habilitadas para subir información. Y la otra pregunta que me están poniendo es, ¿qué pasa si yo llamo y el docente no me contesta en el momento del monitoreo? Se los expliqué cuando presenté las diapositivas. Hay una preejecución que dice, se encontró al docente. Si yo entro al aula y el docente no ha asistido ese día, yo simplemente pongo docente no asistió y cierro mi monitoreo. Exactamente es igual acá. Si yo llamo al docente y no me contesta, o lo convoco a una reunión a través de un enlace y no ingresa en un tiempo oportuno, simplemente pongo que el docente no se encontró y con eso se cierra la primera visita. Es válido. Yanecita, mil gracias. Si no hay otras preguntas, me voy a tener que retirar. Mil disculpas por no poderme quedar, pero ustedes saben que en estos días estamos con bastantes cosas. Sí, espero haber aclarado un poquito. Cualquier duda que tengan, estimados directores, por el WhatsApp, me escriben o le escriben a Mari Carmen. Mari Carmen y yo, encantados de poderles absolver sus dudas. ¿Sí? Gracias, Janet, por este momento y este espacio. Un abrazo. Gracias, Roxanita, y bueno, ya conmigo y con Jorge lo pedagógico, pero igual Roxana está a su disposición, igual que Mari Carmen. Vamos a revisar algunos aspectos de forma general, porque no voy a poder revisar todos los ítems, sino yo le voy a dar una mirada más específica a lo pedagógico. Ante la primera pregunta, que tiene que ver con la conectividad y acceso a la estrategia del Aprendo en Casa, está referido directamente al uso de la experiencia del Aprendo en Casa. Lo primero que te están preguntando... ¿Sí? En este caso, si un docente, por ejemplo, que no responde una llamada o el enlace en el momento del monitoreo, ¿qué le sucede al docente? ¿Qué pasa con el docente? Este recojo de información no tiene nada que ver con un proceso sancionador. Son cosas muy diferentes, ¿no? Es muy diferente a... si a usted le comunica que ese día va a estar interactuando con los estudiantes, y de pronto usted ingresa al enlace y no hay actividad, eso es muy diferente. Eso sí, amerita pues un proceso interno a nivel de la escuela con su CONEI, pero en este caso de recojo de información, es un sistema de recojo de información, no está diseñado para sancionar, para amonestar, sino está diseñado para recoger información sobre cómo están trabajando las experiencias de aprendizaje del Aprende en Casa. Tiene una mirada reflexiva, no solamente a nivel de la escuela, ¿no? Y lo que hace con la información que va a obtener, sino también a nivel de políticas educativas. ¿Qué podríamos hacer a nivel del territorio para poder remirar y poder seguir acompañando y mejorando este sistema que se ha implementado? En esa línea, estimada directora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La vez pasada que hubo una reunión con el ministerio, la vez no recuerdo para el mismo tema, indicaron que si no encontrábamos al docente, la visita debía reprogramarse. No sé, ahora estoy diciendo otra cosa. Sí, ya Roxana lo ha comunicado, ¿no? Eso es la parte que tiene que ver con Roxana. Disculpe, Roxana lo que ha indicado es que si el docente no está, el monitoreo termina ahí. Pero lo que indicaron en esa oportunidad, hace 2 semanas, 1 semana y media, es que si el docente no estaba, debía reprogramarse esa visita. Que son 2 cosas diferentes, creo yo, ¿no? Entonces, sería bueno que nos aclaren ese aspecto. Sí, maestra, pero le vuelvo a repetir, ya lo ha aclarado Roxana. Roxana es la que está dando el hincapié de que si en el momento de la interacción que se ha comunicado, porque esto se tiene que comunicar con tiempo, hay que armar un cronograma. Y si en esa mirada, después de haber sido comunicado, después de haber sido acordado, el docente simplemente no se conecta, de repente si tiene una justificación, como por ejemplo se enfermó o tuvo una situación muy fuerte, obviamente ameritaría la reprogramación, pero si después de haber sido comunicado simplemente no se conecta,
ahí simplemente se queda y quedó, ¿no? Si no hay ninguna justificación que amerite una reprogramación. Eso sería, maestra. Bueno, ok. Bien, entonces para pasar ya a lo pedagógico, ¿ya? Porque ya estamos... Una consulta, estimada Janet. Ahora, dígame. ¿Escucha? Sí, claro Sí. que sí, fuerte y claro. Bien. Sí, bien. Quiere decir entonces ahora que nosotros, en el caso de, por ejemplo, de mi institución, nosotros hemos elaborado un plan de monitoreo y acompañamiento en este año 2021. Entonces ya tenemos ahí un cronograma, pero referente a lo que el día de hoy estoy escuchando, quiere decir que vamos a cambiar todo eso ahora para poder cumplir con lo establecido. Estimada directora, lo que pasa es que tendríamos que remirar, porque acuérdense que esta información, este monitoreo tiene una mirada de recojo de información, más allá de observación. La observación es para mirar la asistencia técnica. En esa línea es recoger información. Y yo estoy segura que muchos de los ítems que a continuación vamos a analizar ya a nivel de escuela se ha recogido. Incluso ya lo deben tener, porque tiene que ver con el uso de la experiencia. Sin embargo, hay que ver los tiempos, porque ya nos han dado plazos del 26 al 8 de octubre y del 8 de octubre al 10 de diciembre. Entonces, si en esa medida de esos plazos, de acuerdo a la cantidad que nos han dado, nos alcanza para cumplir con el plan que hemos elaborado al inicio, bienvenido sea, pero si vemos que no vamos a poder cumplir por los ítems, por los tiempos que vamos a usar, entonces tomamos la decisión de replantear justamente este plan de monitoreo y acompañamiento que se elabora a nivel de escuela, ¿no? Teniendo en cuenta también que hay algunas escuelas que están en el plan de Aprendemos Juntos, Aprendemos Todos, que son las escuelas focalizadas también que tenemos en primaria y secundaria inicial. Entonces, ahí sí vamos a tener que trabajar fuertemente, porque no podemos replantear a los docentes ya focalizados, porque ellos también obedecen a un plan que se implementó a nivel de DREL, ¿no? Entonces vamos a tener que ver la viabilidad teniendo en cuenta la cantidad de equipo directivo que tenemos en la institución educativa. Eso sería, estimada directora. Muchas gracias por la aclaración. Ya, Nelly. Muy bien, Señorita, ahora sí. Señorita Janet, disculpe, una Sí, última dígame. consulta, disculpe. En el caso mío, por ejemplo, mi institución está también focalizada en lo que viene a ser permanencia. Y ahora estamos focalizados también en este proceso. La verdad que parece una recarga y como decía la colega anterior, efectivamente nosotros ya tenemos, digamos, un plan, estamos en este proceso también de acompañamiento y monitoreo. Y se nos viene esto y ahora veo las fechas y ya son muy prontas y a mí me han consignado 16, ¿no? Para 16 docentes. Y no me va a alcanzar el tiempo por lo que estoy viendo, ¿no? ¿Cómo hago en este caso? A ver, directora, lo que tendríamos que hacer, ¿a qué red pertenece, directora Mónica? A la red 15. Ah, ya, a la red 15. Si no me equivoco, usted está con Daniel Rivera. Así es. Ya, voy a conversar con Danielito Rivera para que le ayude a replantear cómo va a ser su plan de trabajo, de tal manera que en el caso de permanencia no hay ningún problema, porque allí es un seguimiento a las estrategias que viene desarrollando en conjunto la escuela para retener y poder recuperar a los estudiantes que no se han conectado, que tienen algún tipo de riesgo de perder el año. O sea que ese trabajo no es un trabajo específico, sino es un trabajo de todas las escuelas, pero en su caso es para hacer el seguimiento como escuela. En el caso de Aprendemos Juntos, Aprendemos Todos, que es para acompañar a docentes con nombre y apellido que ya han venido desde la dirección regional focalizados, allí sí vamos a tener que ver, ¿no? Cómo seguimos con ese plan, pero ahora hay que incorporar a 16 docentes más que usted tiene, que aquí va a ser un recojo de información, inclusive como equipo directivo, de repente podrían plantear esta ficha a un formulario en línea, podría ser, por ejemplo, de tal manera que recojan la información y luego usted simplemente basee en el aplicativo del ministerio, ¿no? En el momento que usted disponga tiempo. Podría ser, pero vuelvo a repetir, va a depender del nivel de organización, va a depender de la cantidad de los equipos directivos y va a depender, obviamente, del compromiso también de los maestros, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo soy la encargada, soy subdirectivo de inicial y bueno, estaría solamente yo porque la encargada inicial soy yo y los demás pero niveles, usted no está focalizada en Aprendemos Juntos, Aprendemos Todos, no está focalizada, porque esa no es solo inicial y primaria.
En el caso de permanencia, sí, pero allí solamente es para registrar cada mes en Mi Mundo Y, justamente las estrategias que viene desarrollando. O sea, es otra línea y allí no le amerita más que el registro de la información directora. Igual coordino con Daniel Rivera para acompañarla más específicamente. Ok, gracias. Ya, directora. Ahora sí entramos a lo pedagógico porque nos va a faltar tiempo, por favor. Ya, vamos a revisar lo pedagógico, que es materia del algebre, que está acá nosotros, yo y Jorge, o Jorge y yo, bueno, el orden de los factores. Vamos a ver justamente el tema de conectividad y acceso a la estrategia del Aprende en Casa. Aquí hay 3 preguntas, ¿no? Usted está dentro de la mirada presencial, semipresencial y no presencial. Hasta el momento tenemos no presencial y en el caso de algunas escuelas que ya han presentado su plan de implementación, van a implementar la semipresencialidad, teniendo en cuenta las normas planteadas en la resolución viceministerial 121 y de acuerdo a la aprobación que se está haciendo con todo el equipo que estamos acompañando desde el equipo de supervisión, asistencia técnica y todo un despliegue de acompañamiento que vamos a hacer a las escuelas que regresen a la semipresencialidad, ¿no? Entonces, con toda una serie de condiciones también, porque no es que regresamos tal igual como hemos estado antes de la pandemia. Vamos a regresar por grupos, en espacios abiertos, con aprobación de todo un conjunto de actores, o sea, solos tampoco vamos a estar en este proceso, ¿no? Eso en el caso de las escuelas que están retornando a la semipresencialidad con previo acuerdo de la comunidad educativa en su conjunto. Luego tenemos la pregunta número 2, que tiene que ver con aplica la estrategia Aprende en Casa en el desarrollo de la experiencia del aprendizaje, y esto está referido a la estrategia en sí del Aprendo en Casa, que tiene que ver con activar la plataforma, revisar y si estamos trabajando con estas experiencias que se están proyectando en televisión, en radio y en plataforma de Aprende en Casa. ¿Cuenta usted con conectividad? Eso es la pregunta que le están haciendo directamente al docente. ¿Cuál es el nivel de conectividad a Internet con el que cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos que usa para acceder a la estrategia de Aprende en Casa? ¿A qué medios de comunicación accede usted con frecuencia a la estrategia de Aprende en Casa? ¿Por qué medios, no? Esas son las preguntas relacionadas al sistema de conectividad. El siguiente tiene que ver con la planificación curricular en el marco del Aprende en Casa y esa es ya la chamba netamente pedagógica. Allí la pregunta inmediata es, ¿incorpora usted en la planificación las experiencias de aprendizaje disponibles en la web? ¿Qué significa? Que las descargo y las aplico. En esa línea es justamente lo que estamos implementando, la pregunta está dirigida a ello. Luego viene el segundo ítem, que es el número 6, dice contextualiza. Y esto tiene que ver con la adecuación o la adaptación que podamos hacer a la experiencia, ¿no? En donde vamos a incorporar más competencias, de repente vamos a priorizar una secuencia metodológica específica producto de la necesidad de aprendizaje que hemos identificado. Recuerden que ustedes tienen un mapa de color o de calor que se ha diseñado, ustedes han hecho diagnósticos, ustedes han mapeado la competencia que necesitamos fortalecer, las competencias que no han sido priorizadas pero que ya se pueden incorporar, las capacidades que necesitamos movilizar producto de esa identificación de brechas. Entonces, miren, hay cantidad de información que ha permitido que hagamos adecuaciones o en algunos casos adaptaciones dependiendo de la necesidad del estudiante. Luego tenemos, ¿qué aspectos considera usted para contextualizar la experiencia a la realidad de los estudiantes? Y ahí está bien claro, bien específico, contexto geográfico, lenguaje, realidad familiar, sistematización de la evaluación diagnóstica a nivel de los estudiantes. De repente también podría ser el espacio territorial en relación a niveles de conectividad, ¿no? También podría ser, hay que ver cuál ha sido los aspectos que hemos considerado para hacer la contextualización. Adecua y adapta usted las experiencias de aprendizaje disponibles en la plataforma o plantea sus propias experiencias. Allí hay que ser muy específicos. Si planteamos nuestras propias experiencias, entonces inmediatamente vamos a pasar a la pregunta número 10, ¿no? Y sí, si respondemos sí, adecua o adapta, si la respuesta es sí, entonces continuamos respondiendo el aspecto número 9. ¿Qué aspectos considera usted para adecuar o adaptar las experiencias de aprendizaje a la realidad de los estudiantes? Y allí también me preguntan los aspectos que están enmarcados en la 273, que están enmarcados en la 121, en la 211 y en la 245, que son las normas que tienen que ver con
Para adecuar o adaptar hay que recoger características de los estudiantes, necesidades de aprendizaje, saberes previos, necesidades asociadas a la discapacidad. La escuela tiene que saber y seguramente ya está atendiendo a estudiantes con necesidades educativas especiales, con el apoyo del SANE, ha implementado todo un plan de trabajo con ellos, la realidad familiar, los espacios físicos. Recuerden que la primera semana de gestión ha sido entre 10 a 15 días para comunicarnos con las familias, recoger información y a partir de esa información poder planificar el tipo de atención que íbamos a dar. Ahí se está viendo también la concordancia con esta semana de gestión que se ha establecido, ¿no? A ver, luego tenemos el 10, si es que la respuesta era no en la 8 y la respuesta era yo como escuela planteo mis propias experiencias, paso a la 10 en donde me dicen, usa la guía docente para la planificación de la experiencia. Si usas la guía docente que tiene que ver con cómo elaborar una experiencia, qué actividades debemos tener en cuenta, toda la ruta metodológica de cómo planificar, si la respuesta es sí, entonces responde a la pregunta 11, dice, ¿por qué usa la guía docente para la planificación de la experiencia? De repente la respuesta, y ahí está, considero orientaciones que me ayudan a desarrollar pues una experiencia de aprendizaje adecuadamente, ¿no? Y ahí está una serie de alternativas que voy a ir marcando. Y esos productos justamente, vuelvo a repetir, del análisis que tenemos que hacer a nivel interno para remirarnos y saber cómo estamos trabajando. Yo, como especialista, como parte del equipo de Agebre, para nosotros es muy importante que ustedes no solamente adecúen o adapten la experiencia, sino ya vayan proponiendo sus propias experiencias, producto de la demanda de aprendizaje, producto del territorio, producto de la realidad en la cual se encuentra la institución educativa o inclusive en qué lugares están nuestros estudiantes, ¿no? La pregunta 12, ¿por qué no uso la guía docente? Y ahí tengo que especificar cualquiera de las alternativas que están planteadas u otra que pueda detallar. Si es otra, obviamente el registro del aplicativo me va a permitir que se ingrese entre 1, 2 o 3 líneas, ¿no? Ha elaborado usted su plan lector y esto tiene que ver con el marco normativo. También recuerde que hemos sacado toda una secuencia de elaboración del plan lector que tiene que ver justamente, y en muchas escuelas nos ha causado mucha alegría, mucha satisfacción, que el manejo del plan lector ha dado nacimiento a las situaciones o a las situaciones de aprendizaje de la experiencia, ¿no? Ha sido muy gratificante ver que en una escuela ya lo están incorporando. Entonces el estudiante lee el texto, pero luego a partir de ese texto leído produce ensayos, produce historietas, produce un marco crítico, reflexivo de la historia, produce un sistema de indagación, produce un sistema de data que le permite plantear espacio, dimensión, área. Entonces, cuán importante es que los estudiantes no se recarguen, que la lectura les sea útil y que al mismo tiempo sea un placer para ellos. 14. Utiliza los recursos de la sección Leemos Juntos de la plataforma web para promover la lectura de los estudiantes. Acá se está recogiendo información bien específica para seguir promoviendo este plan lector y cómo se va a hacer el aterrizaje, ¿no? Y lo mismo la pregunta número 15. En la 16, ¿a qué recursos accede usted a la plataforma del Aprende en Casa? Recuerden que el Aprende en Casa no solamente está en función de la planificación de la experiencia, o no solamente está en función de seguimos aprendiendo con otras competencias, sino también vamos a encontrar material relacionado a educación física, arte, e inclusive material con herramientas digitales, como por ejemplo el tema de otros enlaces que van a aperturar o van a permitir, como por ejemplo el Khan Studio, que es un programa en donde vamos a encontrar secuencia disciplinar en diferentes áreas como matemática, comunicación, y los estudiantes van a poder fortalecer el manejo disciplinar en este tipo de programas que están en el Aprende en Casa, ¿no? Al hacer clic en las herramientas adicionales que tiene la plataforma, o recursos que nos llevan directamente al Peroeduca, o otros recursos abiertos que están al alcance de los estudiantes y que ellos pueden fortalecer. Obviamente eso va a depender de los tipos de herramientas con las que cuentan y de los sistemas de conectividad. Por eso las preguntas anteriores han sido muy importantes poder resolverlas y poder a partir de ello mapear realmente, ¿estamos atendiendo en función al diagnóstico, a ese levantamiento de información, o hemos
en el camino como que nos hemos ido perdiendo, ¿no? 17, usted utiliza el buzón de consultas de la plataforma del Aprende en Casa. 18, ¿por qué no usa el buzón? O sea, lo que te están preguntando allí es justamente si envías información, de repente algunos alcances, algunas aclaraciones, y el por qué de repente no lo usas, no, porque nunca responden. Entonces contestamos ahí las interrogantes, las dimensiones que se están planteando. Accede usted al Centro de Recursos Pedagógicos para Docentes de la web del Aprende en Casa. Es específico. En realidad estas preguntas son bien concretas, pero tienen que estar bien entendidas. Por eso sería muy importante que la escuela de repente haga un taller de capacitación a partir de su comunidad, pues de aprendizaje, de repente con los de ahí, de repente con los especialistas de los recursos tecnológicos en el caso de que fuera una jornada escolar completa, para hacer toda esta remirada y poder mirar esos otros recursos que quizás hasta la fecha no lo hemos hecho. Todavía tenemos tiempo, así que yo creo que hay que darle esa connotación. Por eso decía que la ficha nos debe provocar una mirada reflexiva para implementar procesos inmediatos en la escuela. Y no solamente recojo información, ¿no? Sino, ¿qué hacemos? Ya, no tenemos todo eso. ¿Qué hacemos? Hay que hacerlo a través de talleres y luego en la siguiente visita de repente que hagamos ya podríamos decir que sí estamos implementando o usando algún tipo de recurso adicional, ¿no? Acá en la 23 dice, elabora usted la evaluación del informe psicopedagógico y esto tiene que ver con el equipo de docentes que trabaja con estudiantes de necesidades educativas especiales que están incluidos en las escuelas y que en este contexto necesitamos saber cómo están siendo acompañados. Por eso nos hace una serie de preguntas que tienen que ver justamente con los recursos que se utilizan para este grupo de estudiantes, ¿no? La 26, ¿por qué no elabora usted el plan de orientación a los estudiantes de manera individual? Que tiene que ver con el trabajo de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Luego viene la 27, adecúa, adapta y plantea criterios de evaluación de acuerdo con las competencias trabajadas en las experiencias de aprendizaje integradas. Entonces, aquí lo que también se busca es saber qué tipo de evaluación estamos realizando. Estamos aplicando los instrumentos tal y como nos lo proponen, lo estamos remirando, reevaluando, le hemos dado el sentido de el lenguaje del estándar, el lenguaje de la capacidad o del desempeño, nos estamos siguiendo solamente con lo que ya está publicado y eso mismo trabajamos, ¿no? Esta es la mirada, por eso es que yo les decía que este documento tiene ese propósito de recojo de información para tomar decisiones. Acá viene el ítem de acompañamiento y mediación del docente estudiante en el marco del Aprende en Casa, ¿no? Y acá las preguntas están asociadas a, necesitamos saber cuántos estudiantes son, cuántos no tienen conectividad de internet para saber, y acá yo les pido por favor, cuando hablamos de conectividad a internet, no hacemos solamente referencia a el celular con internet, sino además también que tiene que ver con el tema del uso de una computadora o una tablet o una laptop y que cuenten con internet. Es muy diferente trabajar por una laptop que trabajar con un celular por la plataforma, ¿no? Entonces, y ojo, aquí también la asesoría que les podemos brindar es que lo miren bien, porque si por ejemplo ustedes dicen que cuentan con estudiantes que sí tienen conectividad a internet y ustedes ponen 10 y luego más adelante les preguntan si están trabajando con la web del Aprende en Casa y ustedes dicen no, entonces si tienen 10 estudiantes que cuentan con internet, con plataforma, y luego digo que no estoy trabajando con la web del Aprende en Casa porque todos trabajan con programas de televisión. Entonces allí hay que remirarlo, ¿no? Lo que yo les decía, el por qué. Si hemos identificado al inicio con un diagnóstico cuántos podían trabajar con la plataforma, cuántos con televisión y cuántos por radio, ¿por qué no estamos trabajando con esos 10 que tienen plataforma de internet? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso es que yo me permito, ¿no?, sugerirles que antes de resolver los ítems, remírense, reevalúen y de repente tomen decisiones para mejorar el trabajo que se viene desarrollando. Tiene usted un cronograma de acompañamiento al desarrollo de la experiencia de aprendizaje, mirando ya al estudiante. Todas las escuelas lo tienen. Recuerden que han hecho 2 planes. El plan de asistencia y monitoreo, que tiene que ver con el trabajo docente, pero también han hecho un plan de mejora de los aprendizajes, en donde seguramente han planteado actividades de acompañamiento
para ver los niveles de descripción de aprendizaje que están realizando los docentes, que es la mirada gráfica y yo diría el corazón de este proceso de trabajo a distancia que no se puede perder de vista, ¿no? Y cada pregunta brinda usted orientaciones previas a los estudiantes o familias para la comprensión de las diferentes actividades de la experiencia, de aprendizaje. Son el proceso de reuniones que se ha tenido pues con los padres de familia para explicarles el avance, la retroalimentación, para que ellos sepan cómo se está trabajando, ¿no? Brinda acompañamiento en el desarrollo de las actividades de la experiencia, que tiene que ver con los niveles de retroalimentación. ¿Por qué no acompaña usted a sus estudiantes en el desarrollo de la actividad de la experiencia de aprendizaje? Y ahí la pregunta es directa, ¿no? De repente la respuesta es, si es sí, obviamente, inmediatamente voy a pasar a la pregunta que tiene que ver con la 36. Si es no, es que respondo a la 35 y ahí está especificado. 36, ¿acompaña usted de manera diferenciada a sus estudiantes con necesidades educativas especiales? Eso tendría que ver si es que tengo estudiantes registrados en esa línea, ¿no? ¿Cuál es el medio que se usó con mayor frecuencia para la comunicación e interacción con sus estudiantes? Y ahí les han puesto una serie de recursos que pueden ser utilizados de manera muy interesante, ¿no? ¿Con qué frecuencia realiza las pausas activas? Y esto tiene que ver ya con evaluación formativa en el marco del Aprendo en Casa. ¿Con qué frecuencia realiza las pausas activas con sus estudiantes para generar condiciones de aprendizaje? Recuerden que la pausa activa no solamente está asociada a un espacio de descanso, no solamente está asociada a un video de motivación, de repente también puede estar asociado a una actividad específica, como por ejemplo, la hora de los, no sé, en una escuela de Manchay habían puesto la hora del chismecito, ¿no? Así le habían puesto a la actividad. Y yo decía, a ver, ¿cómo es esto? Cuéntenos un poquito. Y ellos me decían, lo que pasa es que en ese espacio contamos algo que nos ha pasado en el día, que haya sido de impacto no solamente para mí y para mi familia, y que de repente el compartir la experiencia pueda generar emociones en el resto de mis compañeros. Y no, sí, pues, ¿no? Algunos se ríen, otros no. Por ejemplo, alguien contaba que por primera vez había tenido que hacer un huevo frito con su arroz porque su mamá había salido a trabajar y necesitaba hacerlo y de pronto el arroz se le había quemado a pesar de haber visto su tutorial. En fin, entonces como que eso genera una situación de empatía, ¿no? De gracia, y que había fortalecido inclusive los lazos a pesar de no estar conectados o no estar en forma directa, ¿no? Luego viene la evaluación formativa. ¿Considera usted los resultados de la evaluación diagnóstica al momento de realizar la evaluación formativa? Y ahí viene justamente la mirada reflexiva otra vez, ¿no? ¿Cómo estamos dando esta evaluación formativa? Hemos partido de la focalización de las competencias priorizadas en el diagnóstico, son las que estamos incorporando. Esas capacidades que hemos identificado que tienen mayor demanda se están priorizando en ese proceso de trabajo, en donde estamos adecuando, adaptando, se permite, no se permite, no, es necesario generar mi propia experiencia. Entonces, miren, toda esta mirada reflexiva que va más allá del recojo de información. ¿Por qué no considerar los resultados de la evaluación diagnóstica? Y ahí hay que ver, ¿no? ¿Se consideró, no se consideró, se mapeó esa competencia? ¿Socializa usted el propósito de aprendizaje de evaluación con los estudiantes y o familias con la experiencia de aprendizaje? Recuerde que de acuerdo a la norma, obviamente, deberíamos ya en el año hacer por lo menos 2 interacciones con las familias. Sin embargo, nosotros creemos y estamos convencidos de que al término de cada experiencia de aprendizaje, tanto el estudiante como la familia debería ser retroalimentada. Y si trabajamos de forma descriptiva, no habría problema de un desgaste adicional. Simplemente jalamos la rúbrica que tenemos y automáticamente lo compartimos con las familias para que las familias sepan el por qué de repente un estudiante está en A o por qué un estudiante está en B y por qué de repente hay estudiantes que están en el AD, ¿no? Entonces, esta mirada hay que compartirla. Y acá por eso te preguntan por qué sí o por qué no. ¿Cómo socializa usted el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación con los estudiantes y familias antes de cada experiencia de aprendizaje? Mira acá, se lo envío por WhatsApp, se lo envío por mensaje grupal,
¿sí? En interacciones por una sala virtual, en fin, ¿no? ¿Cómo lo estoy compartiendo? ¿En qué momento socializa usted el propósito y los criterios de evaluación? Entonces también me pregunta para saber cómo estamos trabajando. Ojo, aquí la recomendación que nosotros les podemos hacer es que respondan las preguntas de manera muy sincera. Que la escuela en su conjunto no busque una respuesta en común, válida, sino que se recoja la información tal y como está, pero que al mismo tiempo, a partir de la información, analicemos, comparemos y tomemos decisiones de mejorar procesos. ¿Qué es lo que se busca en ese proceso de recojo de información, no? 44. Recoge y analiza usted las evidencias de aprendizaje. ¿Por qué no recoge y analiza las evidencias? Si alguien dice no, si alguien dice a veces, ¿no? ¿Por qué? O sea, si alguien dice sí, obviamente, inmediatamente paso a la 46. Brinde usted retroalimentación a partir de los resultados del análisis de la evidencia. Recuerden, colegas, que en este contexto de trabajo de experiencia de aprendizaje, no funciona adaptar la realidad o lo presencial a una forma de virtualidad. Para este trabajo virtual o remoto, se necesita implementar metodologías válidas o que en el camino la escuela haya validado. Por metodología entendamos, por ejemplo, la planificación inversa o habla invertida, que es justamente, ¿no?, que la información se recoja o que lo que se va a movilizar como aprendizaje en el estudiante lo maneje con mucha antelación, que lo tenga con días previos al día que se va a trabajar, de tal manera que el día que se trabaja, el docente, o el día que se hace la reunión sincrónica, el docente lo hace para cerrar la brecha que se ha identificado, en donde yo a partir de la evidencia presentada por el estudiante me he percatado que la competencia indaga es la competencia que tiene mayor problemas en relación a la obtención de datos. Entonces haré ese trabajo sincrónico con los chicos para cerrar ese vacío que he identificado generando estrategias, videos, historietas, recursos complementarios para explicarles cómo se recoge la información, cómo se procesa, se plantea una propuesta y a partir de ello se sustenta la hipótesis que se está planteando en este proceso de indagación, ¿no? Entonces, es toda una metodología. Lo que estamos identificando es que la escuela está trabajando la presencialidad adaptada a la distancia. ¿Cómo? A las 8 se conectan, si es secundaria, hasta las 8:05, 8:10 pasan asistencia, de 8:10 a 9:10 los chicos producen o ven la televisión y luego presentan su producto y se acabó. Y luego se conectan con comunicación y después con matemática. Esa forma de trabajo no es la más adecuada. Está generando estrés en los chicos porque incluso en algún momento también nos está cautelando que la experiencia de aprendizaje tenga un solo producto como tal. Y lo que se está generando es que cada docente, cada área le pida un producto diferente al estudiante, ¿no? Entonces, estamos desgastando a los estudiantes, nosotros mismos como colegas nos estamos desgastando y al final, pues, no se está logrando el propósito mayor. Por eso es que la retroalimentación es la columna vertebral para fijar espacios de trabajo sincrónico con los estudiantes. Por lo tanto, no podría ser continuo las reuniones sincrónicas, no podría ser así, que yo permanezca 6 horas pegada a la computadora para demostrar que estoy trabajando, porque de pronto yo necesito también analizar, planificar, estructurar, llamar, retroalimentar, y eso no lo voy a hacer pues en otros horarios porque tengo que cautelar justamente las horas de trabajo que pueden ser repartidas a lo largo del día dependiendo del acuerdo que hemos tomado con las familias y con los propios estudiantes, ¿no? En los tiempos que ellos dispongan de esos espacios. Muy bien, la 48 dice, ¿qué medios emplea usted para brindar la retroalimentación a los estudiantes? Y obviamente allí va a tener que ser en función a cómo estoy trabajando. Si lo hago por mensaje oral, si lo hago por mensaje escrito, y ahí me salen pues las alternativas planteadas u otras. De repente
hago una llamada personalizada porque el estudiante no tiene datos, yo lo llamo en un determinado horario y eso lo especifico en otros, ¿no? 49. ¿Con qué frecuencia realiza usted la retroalimentación a cada estudiante? Y allí, justamente, lo que yo les decía, de acuerdo a la 273, la retroalimentación es continua, pero es continua cuando es planificada. La retroalimentación no es a todo el grupo, salvo que yo haya identificado que todo el grupo tiene la misma necesidad. Si todo el grupo tiene la misma necesidad, obviamente, yo tendría que retroalimentarlos a todos en general, pero si la necesidad es diferenciada, porque de repente está en función de la habilidad asociada a la capacidad, entonces yo tendría que hacer retroalimentaciones casi individuales. Y por eso les vuelvo a repetir, yo necesito evidencias para identificar en dónde está la brecha y en función a esa brecha identificada, llamo a una reunión sincrónica y cierro la brecha con material específico que he preparado para trabajar con los estudiantes. Por eso es que volvemos al punto inicial. En este trabajo remoto vamos a generar el autoconocimiento, el autoaprendizaje, más que yo me ponga a interactuar con el estudiante para desarrollar el aprendizaje. Alguien me dirá, pero Janet, los chicos no leen. Cierto, tenemos muchas dificultades con el tema de la lectura, las familias no leemos. Entonces, en esa mirada es que hay que trabajar también fuertemente con la familia para ayudar a que el estudiante pueda revisar la información, enviarnos el producto, nosotros revisar el producto y luego planificar esta interacción que vamos a tener con el estudiante. En esa línea es el trabajo que se realiza en ese contexto. ¿Qué actividades realiza al momento de brindar la retroalimentación? Y ahí me da una serie de recursos o actividades que se deben desarrollar. ¿Qué tipo de retroalimentación realiza con los estudiantes? La retroalimentación ya ahí tiene que ver con el tema de las escalas, del marco del buen desempeño docente, ¿no? La retroalimentación descriptiva, que es la retroalimentación interesante. Un minuto, por favor. Ya, entonces, disculpe, en esa medida entonces la retroalimentación tiene que ver con este proceso. La elemental va a quedarse en el plano de que de repente solamente se describa, de que de repente solo se describe información que esté, ¿cómo le digo? Sí o no, lo hiciste bien, muy bien, sigue adelante, ¿no? La descriptiva es donde ya reconozco de repente las fortalezas o las falencias que tiene el estudiante, pero la descriptiva crítica o reflexiva es la que le permite al estudiante, a partir de identificar su necesidad de formación o aprendizaje, pueda tomar decisiones de seguir mejorando y de él mismo salga. Ah, profe, entonces mejor lo vuelvo a hacer y se lo envío. Qué interesante, pero me dirá, oye, Janet, pero eso sería doble chamba. Por eso es que les vuelvo a repetir. Para poder retroalimentar, yo necesito evidencias. Y con esas evidencias, yo cierro un ciclo. Pero no es que yo me voy a colocar al frente del estudiante sin que el estudiante me haya enviado ningún producto. ¿Cómo me coloco frente a él? ¿Cómo interactúo con él? Por eso es que nos estamos desgastando. Porque estamos de pronto planificando tiempos, pero sin tener evidencias para poder ayudar al estudiante a mejorar su aprendizaje. 52. Elabora usted material complementario para fortalecer, y a ver, lo que les decía, o sea, el material complementario no es elaborado después de la reunión sincrónica, sino es elaborado para el trabajo sincrónico con el estudiante. Y ese material complementario está en función de la necesidad de aprendizaje que tiene el estudiante. 53. Comunica usted el progreso de aprendizaje al estudiante y familia con mensajes que destacan las fortalezas. Eso va a depender de cómo hemos fijado los tiempos, ¿no? Para nosotros, desde el área de Agebre, es muy importante que mantengamos comunicación continua, constante con las familias, para lograr que estos procesos se cumplan, pero yendo más allá, para lograr que la familia se comprometa con el proceso de aprendizaje. De repente no lo vamos a lograr al 100%, pero al menos estamos haciendo el intento que las familias se concienticen y que el estudiante mejore su proceso de autoaprendizaje.
Y luego viene la convivencia escolar en el marco del aprende en casa. Y tiene que ver con cómo nos dirigimos al estudiante en este contexto. Cómo empezamos el trabajo. Por ejemplo, acá te dice, ¿ha elaborado usted con los estudiantes los acuerdos de convivencia para el trabajo no presencial, semipresencial o presencial? ¿No? Siguen los protocolos proporcionados por el Ministerio de Educación para la atención de estudiantes que puedan presentar algún tipo de violencia. Sigue usted las orientaciones para promover la continuidad en el registro del CICB ante casos de violencia, reportes que se tengan que hacer. Realice usted acciones para brindar soporte socioemocional. Bueno, son las preguntas que nos van haciendo y luego finalmente tiene que ver con el trabajo colegiado en el marco del aprende en casa, ¿no? Nos hacen preguntas relacionadas a la institución educativa y a los trabajos que se vienen desarrollando. Y luego tenemos el uso de las tablets y cuadernos de trabajo, que esto sería específicamente para las escuelas que han sido focalizadas, que han recibido justamente las tablets, y en el caso de los cuadernos de trabajo, la mayor cantidad o casi todas las escuelas que tenemos, pero ya lo dijo Roxana también, quienes van a registrar son las escuelas que han sido focalizadas y están cargadas ya en el aplicativo de Simón del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, aquí es el recojo de información que está haciendo el ministerio y también el tema de la comunicación con las familias para ver cómo estamos trabajando y qué decisiones a nivel de políticas educativas se tendría que ir mejorando o implementando para mejorar este servicio de atención remota que por primera vez se ha aplicado en nuestro país a partir de la pandemia, ¿no? Y no solamente en nuestro país, en todos los países del mundo. La educación remota se apoderó de la educación básica. Si ya de por sí la educación superior ha tenido muchos percances en relación a la educación remota o a distancia, y ellos lo vienen implementando hace años, bueno, nosotros con las disculpas del caso, que estamos nobles en este proceso, seguramente estamos ahí apropiándonos de las herramientas que han permitido la agilidad de las interacciones que vamos desarrollando. Bien, estimados directores, no sé si hay preguntas hasta aquí, por favor. En relación a los ítems. En el chat, por favor, pueden leer. Por favor, el último rubro que acabas de leer, donde habla sobre las instituciones focalizadas que han recibido las tablets, eso significa las instituciones que no hemos recibido, no llenamos eso. Claro, las que no han recibido las tablets. Porque también hemos recibido los cuadernos de trabajo, tablets no. Cuadernos de trabajo sí, pero tablet no. Entonces, aquí en las preguntas, si no hemos recibido tablets, automáticamente vamos a pasar a otras preguntas, ¿no? Vamos a obviar las preguntas relacionadas al tema de tablets. Y ahí lo dice. Por eso te dice acá, por ejemplo, en la 64, si la respuesta es no, responde a la pregunta 66. Vas a pasar a otras preguntas en relación a no tener las tablets. Pues generalmente en Lima no hemos recibido, ¿no? Pero los cuadernos de trabajo sí. Ya, pero en este caso, por ejemplo, cuando registramos en el sistema, puede ser que después no nos acepten al guardar. ¿Todo eso ya lo han previsto ustedes? Lo que pasa es que eso lo ha diseñado el Ministerio de Educación, no lo hemos diseñado nosotros. Y ante esta situación, si hay alguna necesidad adicional, vamos a tener que reportarle a nuestra compañera Roxana. Todo lo que tenga que ver con fallas del aplicativo es con Roxanita. Nosotros vamos a mirar lo pedagógico, pero nosotros estamos seguros, porque ya lo hemos ido probando, que no va a pasar eso. Ante la respuesta es no, automáticamente te vas a pasar a otra pregunta y en esa pregunta marcarás de acuerdo también a la interrogante que se plantee, ¿no? En esa línea es. Pero si hubiera alguna situación adicional, lo podemos hacer consultando a Roxana. Solamente para culminar, esto quiere decir que este tipo de monitoreo solamente puede ser a través de llamadas telefónicas nada más, o necesariamente tiene que ser con una videollamada. No, este tipo de cuestionario podría ser a través de llamadas, pero también por eso les decía que no es de observación, sino es de recojo de información. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos 16 escuelas de nivel inicial que tienen aula compartida. O sea, el director, aparte de ser director, es docente. De acuerdo a la ley, en esas escuelas, quien tiene que recoger la información es el especialista. Entonces, tenemos 16 escuelas inicial que tienen director con aula a cargo, que no lo va a hacer el director. En esas escuelas, el recojo
de información lo vamos a hacer nosotros, los especialistas de la GEBRE. Y para ello hemos diseñado un formulario en línea que los docentes van a llenar y nosotros con esa información vamos a hacer el registro en la plataforma, ¿no? Pero a nosotros nos va a permitir identificar y tener un diagnóstico de las 16 escuelas para tomar decisiones en relación a cómo mejorar los niveles de atención. Si, por ejemplo, nosotros nos percatamos que la escuela no adecúa o no plantea instrumentos porque de repente desconoce y va a salir porque acá las preguntas están en relación a ello, entonces nosotros, por ejemplo, haremos un taller reflexivo sobre diseño de instrumentos de evaluación, ¿no? Y por eso les decíamos, lo mismo va a pasar con ustedes. Después de levantar la información, ustedes van a tomar decisiones como escuela y van a tener que reestructurar, replantear, mejorar sus niveles de interacción, desarrollar algunos talleres, conversar con la especialista encargada de la red y plantearle, mira, mi diagnóstico es esto de acá, yo necesito ayuda en tales puntos, ¿no? Entonces, en esa mirada es este instrumento reflexivo. No sé si hubiera preguntas, me dicen, mejor debería usarse ese formulario de todas las instituciones focalizadas. Sí, pero no, en cada escuela es el director que se hace cargo. Solo en las 16 escuelas lo vamos a hacer los especialistas. En el resto de escuelas es el director con su equipo docente que toma la decisión. Nosotros como UJAL no lo vamos a hacer, eso lo hace el equipo directivo. Señorita, buenas tardes. Disculpe, estoy revisando la plataforma, pero todavía no se observa que esté cargada, ¿no?, los monitoreos. ¿Para cuándo va a estar? ¿Ya registró el monitoreo? ¿Ya usted registró? Porque siguiendo lo que está en el oficio, llega hasta monitoreo, muestras, y de ahí sale error. Ya, mire, yo le voy a pedir, maestra, que converse con la señorita Roxana para que ella le pueda apoyar. Ok, gracias. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Hay preguntas en el chat, ¿podría responder? A ver, me dicen que hay preguntas en el chat. A ver, voy a leer. ¿Qué significa tipo U? Unidocente, multigrado y polidocente. Ese es el tipo. ¿Qué más? A ver. También dice, donde dice niveles y tipo también hay que marcar. No, recuerden que yo les estoy mostrando un aspecto de la ficha, pero la ficha de por sí es para marcar, sino que acá estoy haciendo un análisis del instrumento desde la mirada reflexiva como UJEL. El maestro, si accede a la plataforma Aprende en Casa, lo usa como medio, más no así los estudiantes porque no tienen acceso a internet. El docente descarga los materiales y trabaja con los estudiantes a través del WhatsApp. A ver, los recursos del Aprende en Casa son para descargarlos, sí, pero los tienen que adecuar o adaptar. Cuando la escuela interactúa con los estudiantes y sabe que los chicos no tienen computadoras con internet, no usa la plataforma del Aprende en Casa. El docente usa los recursos, pero hace adecuaciones y con ese recurso trabaja. Eso es muy diferente. El estudiante que ha registrado, que tiene computadora, laptop o tablet con internet, sí trabaja con la plataforma y allí no hay que hacer adecuaciones porque ya la experiencia está bien realizada, salvo que la escuela tome la decisión de que no, que la experiencia no se presta, que la movilidad de las competencias son otras, entonces cambia todo y propone sus propias experiencias. En ese caso, entonces todos los estudiantes trabajarán con los medios que la escuela ha determinado, ¿no? Salvo que la escuela tenga su propia plataforma que ha diseñado, como por ejemplo las escuelas de Fe y Alegría, ¿no? Que están trabajando con una plataforma que ellos están haciendo uso, que es muy ágil, muy interesante. Entonces, salvo en esos casos, pero si no, el estudiante no podría, yo como docente, descargar el material del Aprende en Casa y se lo envío por WhatsApp. Eso no es así. Lo que yo envío son adecuaciones o adaptaciones que le hago a lo que se está trabajando en el Aprende en Casa, salvo que el estudiante trabaje con computadora, internet y lo haga desde la misma plataforma. Allí el trabajo del docente se reduce a revisar las evidencias y ayudar a cerrar las brechas identificadas. Más específicamente todavía, porque el estudiante inclusive se va a ir adelantando, porque todo ya está precargado.
Otra pregunta que me han hecho, a ver, explicaron que más adelante van a habilitar para descargar la ficha. Claro, eso lo van a descargar del propio aplicativo, ¿no? Pero nosotros en el PPT que les estamos compartiendo ya está también precargado, o sea, está ahí la información que ustedes necesitan. Siglo 1 trabaja por... Nada, Janet. Sí, Por favor, ¿podrían compartir más bien el video de las instrucciones que, todo el proceso que ha realizado la especialista Roxana? Porque creo que sería muy fortalecedor en el trabajo que vamos a ir realizando para no estar llamándolas, ¿no? Y poder nosotros resolver esta situación. Sí, no se preocupe, directora. Vamos a coordinar con Jorgito, que es también mi compañero de la Gebre, porque ahorita se está grabando de tal manera que luego se pueda compartir. No se preocupe, directora. O en su defecto voy a coordinar con Roxanita para ver de repente un tutorial bien específico y lo podamos también compartir para que ustedes lo tengan más detallado. No hay problema. Pero, Jorgito, anotemos eso, por favor. Luego Buenas tardes. Buenas tardes. Consulta. Hubo una reunión donde se dijo que iba a ser una clase observada, el monitoreo. Pero lo que quiero que esté bien claro y que para resolver esa duda, entonces solo es recojo de información a través de la plataforma de Simón. ¿Es así? Ver, directora, usted es directora maestra. Maestra. Ya, lo que pasa es que de repente estamos confundiendo, porque ahorita tenemos 3 procesos en marcha, 3 procesos, 3 niveles de asistencia técnica. La de Simón, que le pertenece al Ministerio de Educación y que ha focalizado escuelas con cantidad de docentes y que solo es para recoger información. Pero eso es en materia del Simón Ministerio. Tenemos otra focalización de escuelas en el marco de Mi Mundo Y el programa se llama Aprendemos Juntos, Aprendemos Todos, que son escuelas que están dando evaluación y que registran la información en Mi Mundo Y de la DREL, que es una plataforma, y con esa información se está haciendo todo un proceso de acompañamiento a docentes y se les está haciendo seguimiento a esos docentes que han sido focalizados desde la dirección regional. Y a ese tipo de docentes sí hay que observarle la clase. Ese es otro tipo de acompañamiento. Por eso estoy hablando de otro tipo de intervención. Y hay otra intervención que estamos haciendo los especialistas de AGEBRE, que hemos focalizado escuelas a nivel de la red para acompañar, y allí también hay que observar la clase del docente. En relación a que si esta clase puede ser grabada o no grabada, eso va a depender del acuerdo que tenga el director, el docente y el especialista que está haciendo el acompañamiento. Para el registro de este taller de Simón no se hace observación de clase, por eso solamente es de recojo de información, maestra. Tendría usted que evaluar cuántas intervenciones tiene en su escuela y en función de eso que le expliquen cómo es cada intervención. Por favor, una pregunta. Dime, Sonia. Sí, quisiera saber si esta ficha de observación también se va a recoger a ciclo 1, maestra de ciclo 1. En el caso de esta ficha, no. Solamente ciclo 2 y hacia adelante. Ciclo 1 no. Ay, muy amable, gracias. No sé si hubiera alguna pregunta más. Una consulta, justamente, buenas tardes, una consulta con respecto a las maestras de ciclo 1, o sea, cuando nos dieron la cantidad de maestras a monitorear, han considerado maestras del primer ciclo, entonces a ellas ya no se les aplicaría este monitoreo. No le entendí, maestra, me decía que maestra, es que a ciclo 1 no se le aplica este monitoreo, no está focalizado en ninguna escuela de ciclo 1, maestra. Sí, lo que pasa, perdón, es que tenemos escuelas que son cuna jardín, primer y segundo ciclo, y ahí sí han considerado las maestras de primer ciclo, pero la ficha pues no está respondiendo al primer ciclo, ¿no? Acá está Carmencita con nosotros, Carmen Medina, acá está la especialista inicial. A ver. Gracias, buenas tardes con cada una de ustedes y qué bueno que esté la directora Katy Mendoza del 630 y me hubiera gustado que esté la directora de Virgen del Buen Paso, ¿no? Sé que hay una maestra que está presente, pero sí hubiera sido interesante que esté la directora para poder responder y tenemos instituciones que tienen ciclo 1 y ciclo 2 y el monitoreo es a la totalidad de maestras.
porque en el aplicativo se tiene que reportar la cantidad total de profesores. Entonces, esta misma ficha se va a aplicar tanto para el ciclo 1 como para el ciclo 2 en las escuelas focalizadas. Esa es la respuesta, Yanecita Bella. Muchas gracias. Gracias, Carmencita Bella. Ya Carmen lo dijo, es en el caso de las escuelas que están integradas, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayudamos, Enrique. Ya, buenas tardes, especialista. En mi colegio tengo 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, de las cuales estoy focalizado solamente en primaria. O sea, la ficha o el cuestionario aplico exclusivamente a los maestros de nivel primario. Así es, donde ha sido focalizado, director, porque allí al oficio que hemos publicado está adjunto la relación de escuelas focalizadas por nivel y la cantidad de docentes por nivel. Ya, pero la cantidad de la meta supera la cantidad de docentes que yo tengo. Yo tengo 24 aulas, como sean, son 24 maestros y me han focalizado a 29. Pero ya le dijo Roxanita qué es lo que tiene que hacer. Ya se dijo, cuando la cantidad es mayor, ya Roxana indicó que se tiene que declarar que no. Entonces hay que coordinar con Roxanita para que eso comunique también al ministerio. Ya, muchas gracias, especialista. Ya, director. Otra pregunta, por favor. Bueno, creo que ya no hay más consultas. Así que, Jorgito Bello, ya estamos cerrando el... Por favor. Carmen, sí. Permítame, por favor, indicarles, como tú les has señalado a las directoras, ¿no? También que dentro de la focalización hay algunas instituciones educativas que van a tener que ser monitoreadas por el grupo de especialistas. Nosotros tenemos 16 instituciones, las cuales estamos focalizando, porque el director no es un director titular, no es un director que tiene aula a cargo. Y en este caso, estos directores que están dentro de esa lista van a ser monitoreados por las especialistas Jessica Rosillo, Beatriz Changana y Carmen Medina, quienes les vamos a solicitar esta información y que tiene carácter, pues como tú lo has señalado, de declaración jurada, ¿no? Entonces nosotros nos estaremos comunicando con estas instituciones para poder hacer este monitoreo y acompañamiento al 100% de su persona. Muchísimas gracias. Claro que sí, Rafael, dinos. Rafael, ¿no te escuché bien? Ahora sí. No, Rafaelito Bello. Las 2 veces que se monitorea el docente se va a aplicar la misma ficha. Pero obviamente, si tú recoges hoy la información y ya tienes una mirada panorámica, un diagnóstico, yo entiendo que la escuela va a tomar acciones, va a tomar decisiones, hará talleres, conversará con el responsable de la red, implementará acciones para mejorar, y en el segundo recojo de información se verá ello reflejado en el recojo de información, Rafaelito. Son 2 momentos, en 2 momentos se recoge, por eso es que tenemos los plazos. Así es. Especialista Nela, buenas tardes, ¿me escucha? Hola Sonia, claro que sí. Una consulta, si mi institución educativa no está en el oficio, es porque estoy en el otro programa, ¿verdad? Los otros 2 programas que mencioné hace ratito, ¿verdad? Tendrías que ver si ha sido focalizada para alguno de los programas, ¿no? Solamente va a aplicar la ficha a las escuelas focalizadas, nada más. Ah, ya, sí, ha sido seleccionada, pero para otro programa, por eso es que no está aquí, entonces, por ello es, ¿no? Puede ser. Muchas gracias, especialista. Ya, Sonia. Bien, Jorgito Bello, damos por concluido el taller. Juanita, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes, especialista. Lo que quería saber que en la escuela está focalizada a las 16 maestras y 4 son de cuna. ¿También se va a aplicar esta ficha? Por eso, ¿cuánto en cantidad total ha sido focalizado en inicial? Las 16. Ya, ¿y cuántos de los 16 maestros, cuántos tienes en ciclo 1 y cuántos en ciclo 2? En ciclo 1 hay 4 y en ciclo 2 hay 12. Ahí están los 16 docentes. Ya lo dijo Carmen, se aplica a los 16, porque esa es una escuela integrada. Ya, gracias, muy amable. Ya, directora. Bien, ahora sí,
nos despedimos agradeciendo el espacio, el tiempo, la gentileza que han tenido en acompañarnos. Las dudas, vuelvo a repetir, que tiene que ver con el aspecto tecnológico, el aplicativo, es directamente con Roxana Díaz. Y las dudas en cuanto a los procesos pedagógicos son con sus especialistas de AGEBRE, responsables de cada red. A ellos son los que directamente tienen que hacer las consultas. Por ejemplo, en mi caso soy responsable de la red 13. Entonces, los docentes y directores de la red 13, ante alguna duda, me la harán llegar. Jorge, que está con nosotros, Jorge Anesiosub, es responsable de la red 3. Entonces, dudas y preocupaciones será con Jorge de la red 3, ¿no? Y así sucesivamente en el caso de las 29 redes. Por favor, esa es la forma como trabajamos. No me vaya... Podemos contestar sí, pero en cada red hay un responsable pedagogo que tiene la misma información y el mismo nivel de competencia para poder absolver sus preguntas o dudas. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Carmencita, por acompañarnos. Carmen va a tener una reunión aparte con las 16 escuelas para ya empezar el proceso de recojo de información, de tal manera que podamos agilizar y cumplir con los plazos planteados desde el Ministerio de Educación. Les agradecemos su tiempo, su disposición y deseándoles el mayor de los éxitos posibles, siempre cuidando su salud, la de sus familias y trabajando empáticamente con nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias en nombre de la jefa del área, Nancy Delgado, y del director